Plaza Podcast. Los verbos de la cultura. El Palacio Valeriola, un edificio renacido en la calle del Mar, es la sede del Centro de Arte Hortensia Herrero. Las paredes que fueron refugio de impresores, albergaron un pub extravagante y estuvieron cerca de convertirse en un hotel, son ahora un lugar donde la historia de Valencia se encuentra con el arte contemporáneo. Lo que antes fueron ruinas se ha transformado en un espacio vivo, abierto a todos, que nos recuerda la importancia de mostrar la cultura, no solo como un vestigio del pasado, sino también como una experiencia compartida, actual y continua. Desde su apertura, hace un año, el Centro de Arte Hortensia Herrero ha recibido a más de 200.000 visitantes que al cruzar sus puertas se han sorprendido, emocionado y conectado con algo más profundo. A través de una colección excepcional, el centro nos invita a descubrir y a redescubrir el arte como un reflejo de nuestra historia y nuestras inquietudes, en una conversación permanente entre lo clásico y lo contemporáneo. En este tercer episodio de Los Verbos de la Cultura, nos adentramos en el Centro de Arte Hortensia Herrero junto a Alejandra Silvestre y Leire Santos. Soy Alejandra Silvestre, la directora de la Fundación Hortensia Herrero. Yo soy Leire Santos, soy gestora de proyectos de arte contemporáneo en la Fundación Hortensia Herrero. Con ellas caminamos por los rincones de este palacio y descubrimos cómo cada obra, cada sala y cada detalle han sido cuidadosamente pensados para mostrar algo único, algo que despierta nuestras emociones. Alejandra y Leire nos hablan de los desafíos y oportunidades de este proyecto, de la magia de mezclar lo antiguo y lo moderno y de cómo este espacio se ha convertido en un referente cultural. Hoy el verbo que nos reúne es mostrar. Con él exploramos un espacio que más allá de sus paredes y obras nos muestra quiénes somos y hacia dónde queremos ir. Los verbos de la cultura. Episodio 3. Mostrar. Todo se remonta a 2012, cuando comienza la Fundación Hortensia Herrero restaurando edificios de terceros. Empezó por San Nicolás, luego el Colegio del Arte Mayor de la Seda, y en ese punto, en 2016, decide ir un paso más allá. Y ese paso más allá es comprar un edificio propio para restaurarlo ella misma, ¿no? Para dotarlo de actividad. Y entre muchos que se estuvieron visitando, por las condiciones en las que se encontraba y por el valor histórico también para la ciudad y el valor emocional, se decide comprar para restaurarlo y llenarlo de vida con un centro de arte. La importancia de la restauración de este edificio histórico para Valencia, ¿cómo la podemos calificar? ¿Cuál es la importancia? Pues al final, durante muchísimas generaciones de valencianos ha formado parte de la vida, pues pasando desde cuando era la sede de la imprenta de las provincias Domenech, posteriormente un pub muy muy conocido, sobre todo por lo estrambótico de tener leones vivos en su interior. ¿Había leones vivos aquí? Había leones vivos. Wow. Entonces, claro, mucha gente recuerda, ¿no?, el entrar en un sitio lleno de velas, así como con telas, bueno, un ambiente un poco singular y además con estos animales vivos, ¿no? Y al final todos los valencianos lo recordaban, o gran parte de ellos, y el devolverlo a la ciudad de una manera tan especial y que esté abierto 24/7 para todos el que quiera, pues vale la pena. ¿Y desde el principio se pensó en que iba a ser la sede de este centro de arte contemporáneo, o primero se pensó en restaurar el edificio y después el uso? Primero se decidió comprar un edificio para restaurarlo y después ya se hizo el encargo, ¿no?, a la hora de los arquitectos, que son R Arquitectura, el estudio liderado por Amparo Roig y José Martí, se decidió pues decirles, vale, el encargo es para convertirlo en un museo. Pero inicialmente, cuando se estaba buscando, no se dijo para qué iba. ¿Y un edificio como este, qué oportunidades y qué desafíos plantea para mostrar arte contemporáneo? Pues al hilo de lo que estaba comentando Alejandra, al final este edificio ha tenido muchas vidas
ha tenido muchos inquilinos, ¿no? Pues desde ser la sede de las provincias hasta, bueno, pues ser local de fiestas y todo el pasado que aquí se encuentra de la ciudad de Valencia, pues esos desafíos se han visto reflejados en todo el proceso de rehabilitación y restauración, ¿no? Porque, bueno, pues la morfología del edificio no era la que originalmente era, también fue proyecto de un hotel y eso también hizo alteraciones en la estructura, y a la hora de excavar, ¿no? Pues se han ido encontrando todas esas capas históricas que, bueno, pues determinan el desarrollo de una obra de esta magnitud, ¿no? Pero también nos da esa oportunidad de hablar de la historia de Valencia y del pasado de Valencia gracias a todas esas capas que hemos encontrado durante ese proceso de rehabilitación. ¿Qué sensaciones queréis provocar en el visitante cuando se entra aquí? Nos decías, Leire, hay diferentes sensaciones, ¿no? Cada uno tiene la suya, pero vosotros o vosotras, ¿pretendéis provocar una en concreto? Al final lo que se busca un poco es ese efecto sorpresa y que todo el rato el edificio y las obras de arte te vayan sorprendiendo, ¿no? Que sea un continuo, pues una continua emoción de decir, ostras, no me lo esperaba, lo siguiente no me lo esperaba, ¿no? Ya pensaba que aquí era lo mejor que iba a haber y no, lo siguiente te sigue impresionando. ¿Ha sido muy difícil equilibrar la conservación del patrimonio que representaba este edificio con la adecuación para que sea un edificio útil? Al final ha sido un equilibrio, por supuesto, pero teniendo en cuenta que la misión de la Fundación es preservar el patrimonio y hacerlo lucir, ¿no? Pues lo hace mucho más fácil. Luego, además, entender desde la parte de arte y también desde la parte de arquitectura cuál es el objetivo último de la Fundación, pues también lo hace más sencillo. Obviamente nos hemos encontrado con un edificio en muy malas condiciones, que ha habido zonas en las que hemos tenido que reconstruir lo que existía y adaptarnos muchísimo a todos los hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, teníamos un horno del siglo XIV que no sabíamos que nos íbamos a encontrar en medio de lo que en proyecto eran unos baños. Entonces, bueno, pues esa adaptación del proyecto lo tenemos en el distribuidor de los baños. No se ha adaptado para que tenga sentido para el propio centro y para el propio proyecto. El circo romano, de repente, ¿no? En esas excavaciones que comentaba Leire, pues nos encontramos con 2 muros de más de 9 metros, de decir, vale, ¿y qué hacemos con este muro? Pues lo incluimos como parte de una sala expositiva. Entonces, todo se ha tratado con ese cariño de integración de lo que tenía sentido en lo que era la visita. Estamos todavía en el vestíbulo. ¿Hay algo, Leire, en lo que tengamos que fijarnos? ¿Alguien que haga esta visita cuando entra se tiene que fijar en algo que no puede pasar inadvertido? Pues yo creo que sí. Principalmente hay una que está un poco escondida, pero si nos fijamos la podemos encontrar, y es en la zona central del hall. Hay unas muescas en el pavimento que luego tienen una continuidad por la pared. Esas muescas corresponden a una plataforma que está integrada en el propio suelo y que asciende por los raíles que encontramos por la pared. ¿Vale? Vale, ¿es esta valla que hay? Sí, esto fue implementado por los arquitectos para que fuera una solución con la que poder distribuir las obras, las piezas de arte, a través de todas las alturas del edificio. Al ser un palacio, los accesos son, bueno, pues más estrechos de lo que podría ser un museo nuevo. Claro. Y con esta solución también integrada, que, como digo, si no te fijas bien puedes pasar desapercibida, nos ayuda a la hora de distribuir las obras por las 3 alturas. Claro. Sí, al final los arquitectos, cuando se enfrentan al proyecto, tienen como 2 grandes retos, ¿no? Solucionar cómo van a circular los visitantes, que sea lo más sencillo posible, siendo que esto no deja de ser una antigua vivienda convertida en museo, que tiene su atractivo, pero también su complejidad, porque tenemos muchos culos de saco, es decir, sitios donde llegas
y tienes que volver, ¿no? Sobre tus propios pasos. Y luego, por otro lado, era la circulación de las obras. Por supuesto, nos hubiese encantado meter unos montacargas enormes de todas las dimensiones o unas puertas de unas dimensiones enormes para, sobre todo, el arte contemporáneo, que no conoce límites. Pero sí que es verdad que al ser un edificio protegido, pues teníamos esas limitaciones. Si la puerta mide 3 metros, mide 3 metros, no se puede ampliar. ¿Por dónde continuamos? Lo primero que encuentras cuando entras, aparte de esta plataforma maravillosa, son 2 obras creadas ex proceso para el centro de arte. Tenemos 6 en total que están creadas específicamente para nosotros. ¿Y por qué? Porque al final, al ser un edificio antiguo, tenía muchas zonas que expositivamente no tenían atractivo. Y entonces, a la hora de abordar el proyecto, se decide convertir esa desventaja en una ventaja. ¿Cómo? Dotándolo de estos encargos, ¿no? Se le da a 6 artistas para que inventen en ese espacio lo que quieran. Es decir, Tomás Saraceno, que es el primero que nos encontramos. Tengo este espacio de hall precioso, pero que no puedo llenarlo de obras de arte porque obviamente hay una escalera, hay unas ventanas. Entonces, tú, ¿qué me propones, ¿no? Para llenarlo de arte desde el primer minuto? O a Jaume Plensa, ¿qué me propones para llenar este ábside que él lo llamó el ombligo del edificio porque está en la parte central, ¿no? Y todo el mundo al final confluye, ¿no? Tanto para la entrada como para la salida pasa por este punto. Y entonces él vino y dijo, ostras, es un sitio pequeño dentro del centro de arte, pero con mucha personalidad, ¿no? Como todos nuestros ombligos. Y lo llenó de estas letras, de todos los alfabetos del mundo. Y bueno. De metal, que además por la noche y por el día cambia totalmente, porque por la noche coge una fuerza increíble por la iluminación. O sea que invitamos a todo el mundo a que venga y lo pueda disfrutar, ¿no? Y además que convive muy bien, es una especie de enredadera por los muros y convive muy bien. Y está justo antes de salir al patio, ¿no? Que también es una especie de vegetación. O sea, hemos creado lo que es el jardín vertical, y además una especie de patio que si queréis vamos y lo vemos, que combina, ¿no? Tiene el final de San Juan del Hospital, que es la iglesia más antigua de la ciudad, una iglesia preciosa que nos enmarca y nos delimita el final del centro de arte. No dejaba de ser un espacio, cuando se adquiere y se empieza la obra, un espacio un poco frío, y se le quiso dar mucha vida, y como un patio, ¿cómo se consigue la vida, ¿no? Pues con agua, con piedra y con naturaleza. Entonces tenemos un jardín vertical que la verdad es que está precioso, un granado, cipreses, bueno, va creciendo la vegetación, y también podemos ver, ¿no? Es que hemos reutilizado todos los sillares romanos que hemos ido encontrando en la excavación para construir una jardinera y una fuente. Ese también es el espíritu, ¿no? que antes comentaba. Es todo aquello que hemos ido encontrando, le hemos querido dar un sentido. Porque justo desde este patio ya accedemos al circo romano, ¿no? Sí. ¿Vamos? Sí, vamos. ¿Qué tenemos aquí? Claro, aquí tenemos el origen de la ciudad de Valencia. Donde estaríamos a las afueras de la segunda parte de la ciudad, de la época romana, ¿no? Hubo 2 asentamientos en la época romana, uno desapareció por una guerra civil y el segundo, ya lo que es la ciudad romana, creció e incluso tuvo este circo. Entonces ahora mismo estaríamos en las afueras de la ciudad. Justo enfrente nos encontramos con el exterior del circo romano, que estaríamos más o menos a la altura de lo que viene a ser el tribunal, la parte como más importante del circo. Y además nos encontramos dentro de la excavación con una cosa muy, muy, muy curiosa, y es una cabeza de caballo junto a 2 tégulas romanas. Y esto, según nuestra arqueóloga Tina, nos viene a indicar que ese es el rito fundacional del circo, ¿no? Igual que ahora pues rompemos en las botellas de cava o de champán en los barcos como para darle buena suerte o inaugurar los barcos, pues en ese momento se sacrificaban a los caballos y se les enterraba al lado del circo.
hemos visto la civilización romana, Ajá. también parte de los restos de la época islámica, y aquí tenemos encerrada la calle de la antigua judería. Está la sala 1, ¿no? Entras al vestíbulo, mano derecha. Exacto, nada más. Sí, en la sala 1 tenemos una gran cristalera que nos deja ver esa calle fosilizada de la antigua judería, ¿no? Y entonces es curioso porque los primeros dueños, los Valeriola, eran judíos conversos, y aquí nos encontramos en lo que eran las antiguas carnicerías en la época judía. Y justo además está con el límite con la iglesia de San Juan del Hospital. Entonces aquí estamos justo en el límite de lo que era el barrio judío. Nos encontramos con cerámicas con distintos motivos vegetales que eran de Valencia. Sí que estaba hecho en Valencia, no de Manises. Ajá. Es cerámica original del siglo XVIII, y bueno, pues lo tenemos decorado también con vegetación, ¿no? Al final todo lo hemos querido dotar pues de esta vida para que tenga sentido. ¿Vale? Y luego aquí vemos ya la primera sala de lo propiamente dicha, de lo que sería lo más museo, ¿no? Y nos encontramos con artistas del siglo XX con una pequeña representación, porque la colección Hortensia Herrero, su fuerte está en el siglo XXI, es decir, en artistas internacionales vivos. Aquí, pero sí que es verdad que aquí queremos mostrar un poco aquellos primeros artistas que rompieron los moldes y fueron como los padres espirituales de los que vienen después. Vamos a ver más cosas. ¿Qué nos enseñáis? Bueno, aquí en esta sala 2 tenemos a Tapies y Chillida, y realmente el por qué se les ha puesto juntos, aparte de porque ellos eran amigos, es que se intercambiaban obras de arte. En concreto, tenemos una que es la imprenta de cesta sobre ropa. Entonces, bueno, pues esta pieza estaba en el comedor de Chillida, en la casa familiar. Entonces, bueno, un poco nos da el contexto para montar esta sala, ¿no? Es la que inicia el montaje de esta sala. Entonces nos gusta mucho ir un poco más allá de no solo obras que encajen, sino que también tengan una historia detrás. Aquí está la obra de los 600 kilos. Sí. Es una pieza, un paisaje, que el artista decide verter plomo. Ah, plomo, claro. Óleo acrílico, plomo y metal sobre lienzo, sobre madera. Sí. Y entonces, llegado a un punto, ¿no?, decide pues terminar la obra vertiendo ese plomo, hirviendo. Entonces cogen esas formas, y por eso también está como la pintura hirviendo, ¿no? O sea, que se le ve que sale por encima del plomo. Una de las curiosidades de esta pieza es que obviamente no cabía por las puertas de esta sala, con lo cual tuvimos que entrarla por la ventana. Que está detrás de este pladur. Sí. Ah, vale, justo detrás está sí, la exactamente. ventana. Y terminamos lo que era la construcción de la sala con la pieza dentro. Esta es de las salas que más impresiona, ¿no? Y es la que un poco da comienzo a lo que es la parte fuerte de la colección, ¿no? Que es ya un artista del siglo XXI, Ansel Kiefer, con estas 3 obras tan espectaculares, y además la sala de más de 5 metros de altura, con la decoración original. Pero ¿y estas obras son de Kiefer también? Sí. Son de gran tamaño, o sea, más grandes que la pieza de 600 kilos, pero como no usa plomo, no pesan tanto, ¿no? Claro, o sea, son distintas, y además, aunque el tamaño es diferente, sí que tenemos un tríptico más el libro de plomo, que Es el libro pieza sí que es separada. de El libro plomo. sí que es de plomo, que hay en las 2 obras. Claro. Entonces, el empezadas. peso es considerable, lo único que no llega a 600 kilos, y además, al estar dividido, ¿no?, en partes, pues obviamente el transporte es mucho más sencillo. Pero también tiene su aquel. Entonces, al final, para hacer esta sala, para construirla, se tardaron más de 2 años. ¿Por qué? Porque la primera que se adquiere es la de las flores, que es la de mayor tamaño, y esta es la primera obra que se adquiere de Kiefer. Posteriormente, la de los 600 kilos en otra feria, y la última, que es la de la muerte y la doncella,
se adquieren un viaje al estudio del artista. Entonces, ahí, obviamente, nuestra presidenta se queda encantada con esta pieza, la quiere incorporar a la colección, pero el artista no quiere. Inicialmente, el artista le dice que no vende ninguna. ¿Por qué? Porque al final esta era una pieza que él quería mantener. Ellos mantienen, muchos artistas mantienen gran parte de obras en su colección particular para hacer exposiciones, para luego pues venderlas para que lo vendan sus herederos, bueno, por distintos motivos. Entonces, esta era una de esas piezas que no se quería desprender de ella. Pero ahí Javier Molins y la Fundación trabajaron muy bien un dossier de decir, vale, pero es que esta obra no va a estar en casa de un particular, va a estar dentro de lo que va a ser el museo, el Centro de Arte Hortensia Herrero, va a estar acompañada de su compañero que es Baselitz, ¿no?, en una sala de estas características, y también con Axel Kiefer, bueno, un montón de artistas que dijo, vale, yo ahí sí que quiero, ¿no?, y quiero que además se termine la sala con esta pieza. Entonces, bueno, que no es tan sencillo Sí, no es ir, comprarla y traerla. No en todas las ocasiones. Entonces, hay que convencerlos, sí, ¿no?, también a los artistas sí, de dónde se va a mostrar su arte, ¿no?, y de cuál va a ser el contexto. Y eso es importante para ellos, sobre todo para artistas ya de reconocido prestigio y con una carrera profesional tan ya reconocida. Aquí volvemos a encontrarnos parte original del palacio, ¿no? Que son el los suelo. Suelos, es en la sala 4. Venimos de la 3, Sí, Kiefer, y entonces al final es una escena mitológica de Perseo y Andrómeda con motivos pues muy valencianos de la época del siglo XVIII, pues las granadas, las uvas, y bueno, al final esto vuelve a ser un poco el integrar lo original del palacio con el uso nuevo. Y ahora ya sí que entramos en la 5. Ahora sí entramos en la 5, que ya cambia también un poco el formato de las piezas, son más pequeñas, pero sí que es verdad que tienen como más vida, ¿no? Porque son todas estas formas que te engañan al ojo, de ilusión óptica, sí. Y bueno, pues también es una parte fuerte de lo que es la colección. Luego, a lo largo del palacio vamos viendo cómo el suelo va cambiando de madera a piedra. Y esto es un código que hicieron los arquitectos al final para diferenciar aquello que era existente, aquellas zonas que ya existían en el palacio original, de las construcciones nuevas. Uh-huh. Aquí, por ejemplo, pues todo esto lo hemos levantado de cero. Claro, esto es un añadido, ¿no? Esto es un añadido, porque sí que es verdad que lo que es el edificio nuevo es como que abraza al palacio antiguo, ¿no? Y lo llegamos a pues, duplicar el tamaño. Antes preguntabas un poco cuáles eran nuestros espacios así como favoritos. Para mí este sería el espacio. Estamos ahora en la capilla. Esto era la capilla original del palacio. De hecho, se conservan algunas pinturas originales. Se ha recuperado lo que se ha podido y no se ha restaurado más para dejar un poco lo original, ¿vale? Lo original es la parte de arriba, ¿no? Sí, donde se ven, bueno, en las cuatro esquinas. Sí, se ven las cuatro esquinas con referencias a los evangelios, a los evangelistas y bueno, algunas pinturas más. Aquí, además de esto, nos encontramos con otro de los site specific, en este caso de Sean Scully. Como podéis ver, las vidrieras están intervenidas con diferentes colores, pero también lo está la cúpula de la capilla y la vidriera de la derecha. Todas ellas conviviendo con el cuadro central que hay en esta capilla. Es de Scully también. Es de Scully. Tanto las vidrieras como la obra. Entonces, este espacio representa muy bien esa convivencia entre el original y la colección, ¿no? Pero es que además también nos habla de la historia de Valencia de una manera un poco
engañosa, ¿no? Porque cuando seguimos avanzando en la capilla, acercándonos al cuadro, en el techo vemos 4 pinturas que podríamos pensar que son parte de esta capilla, pero en realidad no lo son. Son lienzos, son 4 lienzos, que son alegorías. Estas alegorías son unas obras que se encontraron en una tienda de productos de Bellas Artes de aquí de Valencia, en la que los estudiantes de Bellas Artes de aquel entonces les encargaban este tipo de obras y a cambio les daban material para que pudieran estudiar y para que pudieran experimentar. Y una de las curiosidades es que uno de los autores de estas 4 alegorías es Joaquín Sorolla. Cuando vengan a visitarlo podrán encontrar su firma, yo te la señalo aquí en directo. Ah, ya veo. Entonces, es de los 4 lienzos el que está al fondo a la izquierda. Exacto. Es otra de las razones por las que este espacio pues, confluye historia de Valencia, arte contemporáneo e historia del propio palacio. Ahora vamos a la pieza más fotografiada por todo el mundo. Este túnel, El túnel. al final se ha convertido un poco en la imagen icono del centro de arte, porque sorprende, ¿no? Y los colores son tan vibrantes, obviamente el artista que accedió a hacer la obra para... Porque esto está hecho para aquí, claro, también. Sí, esta es una de las obras hechas en proceso para el centro de arte. Y realmente es un túnel pues, que juega mucho con la iluminación y también con... Y que es distinto, ¿no? Dependiendo del punto en el que estés. Pero lo curioso es que los cristales son todos iguales. Lo único es que en función de cómo le afecta, cómo refleja la luz, pues saca unos naranjas, unos rosas, unos amarillos, unos verdes. Pero todos los cristales son del mismo color. Y luego tienen pues esa doble lectura que cuando llegas al final y te das la vuelta, pues se convierte en negro. Sí. Esta es una de las piezas que también pues, más cariño tenemos, sobre todo porque el artista también decidió involucrarse, que Salvador Elias es uno de los artistas internacionales más reconocidos, y sí nos dijo que sí a venirse con nosotros cuando todavía no éramos nadie, ¿no? Pero sí que es verdad que pues, decidió apostar por venirse con nosotros y hacernos una intervención que es similar, ¿no? a los túneles que él tiene, uno de ellos en el MoMA de San Francisco. Al final esta zona se suele congestionar bastante, esta segunda planta, porque tiene como tanto estímulo entre el túnel, los 2 genovés, que la gente todo el rato está intentando tocarlos y queriéndose adentrar en ellos. Sí. Que sí que es verdad que se nos genera un poco tapón. Sí, un poco de atasco, sí. En esta sala 9 tenemos varias obras de Peter Halley en las que recientemente hemos introducido un cambio. Y es que antes eran 3 obras las que conformaban esta sala, pero una de ellas ahora mismo está en préstamo al Museo Thyssen en Madrid, porque acaban de inaugurar una exposición retrospectiva del artista, que el propio artista ha sido el encargado de elegir las obras que conformaran esa exposición, y una de ellas ha sido The High Note, una obra de la colección que teníamos en esta sala. Y en su lugar han venido dos obras nuevas, Bent y Parallel, y nada, ha sido un nuevo cambio introducido en este espacio que reconfigura las obras que teníamos aquí de Peter Halley y pues aporta otro tipo de tonalidades y de color. Y ahora vamos a pasar a la sala más icónica, que también da lugar a lo que es el logo del centro de arte, por esas ventanitas que tienen su razón en esta sala, que es la sala de la andana, que originalmente se destinaba para secar la comida, un poco de almacenamiento, de despensa de las casas, y por eso tiene también esa iluminación, porque ahora tiene ventanas, obviamente, pero en su origen estaba abierto, no había ventanas. No había ventanas, estaba claro. Todo ventilado.
volveremos a encontrarnos con las puertas de vigas restauradas y con esta sala que al final es el icono del centro de arte. Aquí todo el mundo se hace fotos, ¿no? Sí. Tenemos varios puntos en los que la gente se hace fotos. Se hace fotos. Y entonces, los discos de Anish Kapoor es uno de ellos, tanto porque te modifican la voz y entonces, se generan unos juegos. Entonces, al final esto es por el rebote con la pieza. Entonces, en función de cómo vas acercándote, va rebotando. Y el punto es justo enfrente de la pieza, escuchas. Sí. Es aquí. Bueno, la mayor parte de la colección todo el rato, es como que invita mucho al visitante a participar. No te deja indiferente, ¿no? No son obras estáticas en las que solo vale la contemplación, ¿no? Aquí hay una parte de que tú eres parte de la experiencia. Aquí estamos cruzando por lo que es la última de los encargos artistas, que es un pasillo de Cristina Iglesias, que nos ayuda a ir al otro edificio, ¿no? O sea, nos hace el paseo, el tránsito al otro edificio, ¿no? Pues ahora te espera el arte digital, que hemos visto en la parte antigua del edificio, en lo que sería el antiguo palacio, arte como más clásico. Y en este tienes el arte digital. Esta es la primera obra que te presenta la parte digital del museo, que al final lo que viene es una obra muy interesante del colectivo TeamLab por varios motivos, porque no deja de estar inspirado en el Japón antiguo y es como 24 horas están pasando cosas en esa pequeña aldea y cada uno tiene su rutina y además no todos los días hacen lo mismo. No se repite. No se repite. Entonces, es muy curioso el ver esas dinámicas pues del que va a comprar el pescado, del que va a pescar, del que va a recoger el trigo con las mulas, o sea... El que está en la taberna, el que está en el templo. Hay como muchos personajes y muchas vidas que acontecen en la obra. Eso pasa de forma independiente y además está conectada al tiempo de Valencia. Es decir, cuando en Valencia llueve, que habitualmente es poco, en la obra llueve y entonces vemos que suceden cosas distintas. Pues, por ejemplo, sale una rana del río y salta y la vemos como un habitante más de la aldea. O, por ejemplo, lo que es la naturaleza va cambiando en función de la época del año en la que estemos. Ahora estamos iniciando otoño, pues dentro de nada tendremos ya todas las hojas hacia marrones y se irán cayendo. Llega Navidad, llega invierno y todo se vuelve nevado. Luego en primavera pues hay una explosión de la naturaleza, incluso de los cerezos, y hacen pues distintos ritos en función de las épocas del año y tienen las distintas festividades de esa aldea. Entonces lo que sucede es que es una obra interactiva y es que la gente puede decidir tocar un poco a los habitantes, pero cada interacción siempre es negativa. Es decir, ellos lo entienden como una especie de empujón, porque además si ves la reacción que tienen es como de defensa o como que empiezan a correr, ¿no? Si están en movimiento, si están andando, pues empiezan a acelerar el paso. Y entonces esto es lo que sucede es que esas interacciones negativas son acumulativas. Entonces llega un punto que se desatará la guerra civil entre los habitantes de la aldea. Llegarán los samuráis, les cortarán la cabeza a todos y además quemarán lo que son todos los edificios de la aldea y ya están, lo que nos transmiten los artistas es que estará un año ardiendo lo que es la aldea y después ya solo quedará la naturaleza. Es decir, tendremos una evolución de la obra a una aldea con sus 24 horas a la naturaleza simple y llanamente. Y un poco la reflexión es que las consecuencias de tus actos son irreversibles. Y entonces aquí invitamos pues, a los visitantes a, si quieren, bajo su responsabilidad, tocar la obra o no.
además de las visitas regulares y las visitas guiadas a las que pueden acceder los visitantes, también tenemos un programa de actividades, tanto familiares como para público general, que, bueno, pues en los que es una forma diferente de visita al centro, ¿no? La actividad para público general es una visita dialogada por el centro en el que, bueno, se busca un poco también la participación de los integrantes y es otra visión de las obras. Y la actividad familiar, en ella, pues las familias pueden terminar construyendo su propio museo en base a lo que han visto aquí en el Centro de Arte Hortensia Herrero y bueno, los resultados están siendo muy chulos, la gente está disfrutando mucho. Entonces, para aquellos que aún no conozcan estos programas, pues invitarles a que acudan también por esta vía. Y bueno, aparte también tenemos las visitas escolares que se están dando desde este mes, desde octubre, y están funcionando muy bien. El primer trimestre lo tenemos completo de reservas y últimas plazas para lo que viene. Así que con ganas también de recibir a estos escolares y a todos los demás, todos los que quieran venir, con los brazos abiertos. Llevamos casi un año abiertos y si no han venido aún, pues esta es una buena oportunidad. ¿Qué les decimos, Alejandra, a los que no hayan venido todavía? Hay que venir al Centro de Arte Hortensia Herrero porque no te deja indiferente, ¿no? Todo el mundo, cuando cruza las puertas del centro, se encuentra bien por el edificio, por la restauración, como por el arte que se encuentra dentro, a todo el mundo les sorprende y se va más feliz de lo que ha entrado, ¿no? Y siempre dice, ostras, tengo que volver para asimilar todo lo que hay dentro, ¿no? Entonces la experiencia suele ser muy buena. Entonces a todo el que no haya venido, pues que no se lo pierda. Escuchar a Alejandra Silvestre y a Leire Santos nos hace entender el verdadero valor de mostrar la cultura. Este centro no es solo un espacio de exposición, es un lugar donde el pasado y el presente de Valencia dialogan. Mostrar el arte no es solo exhibirlo, es permitir que nos toque, que nos haga reflexionar y que despierte en nosotros la curiosidad y el asombro. Porque mostrar es un acto, es una acción que, al igual que la cultura, nos transforma y nos impulsa. Plaza Podcast.